en un barrio que se llama San Carlos, uno de los barrios que en aquel tiempo la delincuencia gobernaba, muy candente, muy ardiente. Fui DJ, me enfermé de una manera tal que tenía mucha taquicardia, me llevaban a los médicos y no me encontraban nada y yo no sabía qué pasaba. Dios, yo sé que me tenía preservado. Profeta de León, Dios te bendiga mucho. Mío, Dios te Bienvenido a este espacio entre adoradores. Bienvenido a todos los espectadores que están ahí conectados con esa necesidad del único que puede saciar el hambre y esa sed de justicia que se llama Jesús de Nazaret. Hoy estoy acompañada de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que detrás de cámara, antes de iniciar, ha provocado una atmósfera donde el fuego de Dios está moviéndose en este lugar y está saturado este lugar de la presencia de Dios. Así que dale un saludo a todos los que te Gloria a escuchan. Dios, bendecimos la vida de cada oyente, de cada gente que nos ve a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. TikTok, donde quiera que nos vean, bendecimos la vida de esta mujer de Dios que nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente en su canal. Verdaderamente para mí es un grato placer estar hablando de la palabra y ministrando estos breves minutos. Yo creo que será de mucha bendición para una generación que nos va a escuchar y que está ahí detrás de cámara. Yo creo que sí. Yo creo que estamos aquí porque el Espíritu Santo nos dio nuevamente la oportunidad de nosotros poder hablar de lo grande que es Él. Amén, poderoso Dios. De verdad, muchas gracias, profeta. Wow. Amado, ¿dónde tú naces? Wow, mira, yo nazco en Santo Domingo, en un barrio que se llama San Carlos. Yo lo he escuchado. Cerca de la Duarte. El que va a la Duarte, sea de donde sea, sabe que San Carlos está pegado de la Duarte. Yo nazco en San Carlos en el 1991. Yo soy joven todavía. Okay. Sí, tú eres. De verdaderamente para mí fue un reto porque uno de los barrios que en aquel tiempo demandaba y la delincuencia gobernaba. Pero yo creo que de ese tiempo Dios ha venido formando y capacitándome porque Él desde pequeño Dios fue tratando conmigo. En ese tiempo yo me gané una beca, un campamento. Yo no era cristiano, pero iba a unos campamentos bíblicos que se hacían y yo me gané una beca. Y en esa beca yo fui a un campamento 5 días. Me acuerdo yo que mi mamá me dio 300 pesos. Con ese tiempo eran 300 pesos. Yo esos cuartos los boté. ¿Cómo así? Se me perdieron, muchacho, al fin. ¿Y cómo resolviste? No, resolví con lo que me daban allá, lo que me daban. Y desde ese tiempo Dios comenzó a tratar conmigo muy fuerte. Yo me convertí a esa edad. Era una edad de 8 años para 9. Chichi. Sí, y a la edad de 12 años yo me aparto del Evangelio. O sea, duraste 4 años en el Evangelio. ¿Y qué motivo? O sea, ¿qué pasó? Realmente cuando yo cumplo los 11 años, yo entro al bachiller. Realmente el barrio era de lo que quieren pertenecer, el entorno que yo tenía en ese tiempo era un entorno muy candente, muy ardiente, y yo era como el pequeño de los grandes que me cubría. Y yo iba al liceo con gente más grande que yo, caminaba con gente más grande que yo, miraba las cosas de gente más grande que yo, y el entorno no me ayudaba para nada. Una de las cosas que yo sé que Dios tuvo detrás de todo es que a pesar de con la persona que yo andaba, Dios, yo sé que me tenía preservado, porque no caí preso nunca tuve nada de vicio, nunca tuve nada de robo. A pesar de todo eso, siempre estaba como en mi lado, pero estando dentro del círculo. Wow. Entonces, a los 8 aceptas al Señor, a los 12 te apartas, ¿y cuándo regresas? Mira, yo realmente pasaron muchas cosas en mi vida. Y ¿Qué pasó en ese tiempo donde no conocí, donde estaba afuera? Mira, en ese lazo, yo, a mí me encantaba la música. Yo en ese tiempo me puse a joder con música de DJ, me metí en esa área de la música, del artista, del artitaje. Fui DJ,
Fui DJ durante 4 años hasta el 2015. El 2015 donde nuevamente yo vengo a los pies de Cristo. Pero hubo algo que pasó conmigo del 2010 al 2015. ¿Qué pasó? Yo cuando trabajaba como DJ, yo llegaba tarde de la noche a mi casa y yo hacía pacto con Dios de manera trimestral. No sabía lo que estaba haciendo, pero yo oraba a las 3 de la mañana cada vez que llegaba de la discoteca. Wow. Y yo oraba y le decía, Señor, necesito que me ayude porque yo necesito lograr tal objetivo y se me cumplía. Wow. Yo oraba todos los días, 3 y 4 de la mañana, 2, 3 y 4 de la mañana, a la hora que yo llegaba. Yo no sabía qué yo estaba haciendo. En el 2015 yo me topo con un problema, con una enfermedad. ¿Te enfermaste? Me enfermé y sufría de los nervios. Me enfermé de una manera tal que tenía mucha taquicardia, me llevaban a los médicos, no me encontraban nada y yo no sabía qué pasaba. Pero el Espíritu Santo me habló que fue producto de promesas que yo le hice al Señor, que yo no conocía, y ayuno y oración que yo hacía que yo no sabía que estaba haciendo, pero me funcionaban. Y me funcionaban de una manera tal que Dios me tenía preservado para ese tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo estoy en la clínica, me acuerdo que estoy en la Plaza de la Salud, estoy interno, me están pasando suero y yo hago una promesa y le digo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo con mi vida que yo te voy a servir y que yo nunca me voy a apartar de tu camino. Hay algo como que salió de mí y yo le dije, quítame el suero, tengo hambre. Como que nací de nuevo y me quitaron el suelo, me dieron de alta y me llevaron a un lugar en La Gómez y me compraron una tostada en jugo. Y yo me comí eso como que tenía hambre y hasta el sol de hoy. Como que yo volví a nacer. Varón, al otro día yo fui a la iglesia, me entregué a mi vida a Cristo. Y hasta el sol de hoy yo tengo 11 años en el Evangelio sirviéndole a Dios. Wow. Me impacta mucho escucharte, porque ciertamente hay respaldo de Dios en las palabras que emites. Yo soy de las que digo que cuando un testimonio es verídico, el Espíritu Santo como que se aparece y da ese sello de que, hey, yo estuve ahí, es cierto. Y ese sello está aquí, se siente que verdaderamente el Espíritu Santo estuvo allí. Amén. Yo creo que Dios tuvo que ver con toda esa área. Yo soy de los que digo que Dios me estaba preservando y me estaba preparando, porque en el momento que la semilla entró, que la palabra entró, dio fruto, germinó. Cuando yo acepto a Cristo, yo me hago un poloché a la semana y el poloché decía Evangelista José. Yo inmediatamente sabía cuál era mi llamado. A mí nadie tuvo que decirme en la iglesia, porque yo sabía que Dios tenía propósito conmigo y que había una generación que Dios también estaba preservando para este tiempo. Y yo me hice un poloché que decía José Evangelista. Yo andaba con mi poloché. Yo soy evangelista. En la iglesia me paraba adelante y entraba a los grupos proféticos. Cuando entremos en eso de los proféticos, a mí me encanta porque yo entré en una cúpula que se llama cúpula profética. Y yo, sin saber lo que está pasando ahí, yo me metía con los profetas a orar. Y ellos se trancaban en un cuarto, yo me trancaba con ellos, yo lo veía. Aleluya. Y yo me tiraba en una silla y ellos, hasta que el espíritu no descendía, no se iban. Y yo me ponía con ellos. El Espíritu Santo me visitó en lengua. A la semana de yo convertirme. A la semana. Hay personas que no creen en eso del don de lenguas. Háblanos un poquito acerca de eso para que podamos edificar a las personas que nos escuchan. Mira, realmente fue algo impactante, porque en el momento que yo recibo este don fue a través de un avivamiento en oración constante. Pasaron horas y horas y horas, orando. Orando. Yo vivía en una casa donde tenía un closet y yo tenía un cuarto de guerra. Y mi vida era una vida de oración constante. O sea, yo no paraba de orar. Mi oración era 24 horas. En ese cuarto de guerra que yo tenía, que era de oración, yo no veía la luz del día. Y yo
amaba, o sea, te digo amaba porque en aquel tiempo viví dimensiones locas, profundas, porque Dios me ha permitido vivir diferentes tipos de temporadas. Yo, cuando Dios me llevó saliendo un poquito, voy a entrar de nuevo, me lleva a lo que es la enseñanza, porque también soy maestro de la palabra. Dios me lleva a la enseñanza, a preparar niños. Yo le dije a Dios, yo quiero estar aquí. Y Dios me dice, no, esa temporada pasó que te quiero aquí. Wow. Pero los proféticos lo viví con el corazón, porque yo operaba en el nivel que yo te decía una palabra y yo no me acordaba. Literal. Dios hablaba y tú me preguntabas qué tú me dijiste y yo no sabía lo que hablaba. Porque era algo que realmente salía de Él, no venía de mí. Entonces, yo pasaba tiempo con Dios de una manera sobrenatural. En estos días yo le dije al Espíritu Santo, yo necesito ese tiempo. Porque tú sabes que cuando ya uno comienza a viajar y comienza el ministerio en la calle, hay cosas que se van... la gente no habla de esto, pero hay cosas que se va perdiendo, hay cosas que uno se va desenfocando dentro del ministerio y que ya las cosas que tú tienes que hacer y que los negocios y que las cosas que tú tienes como productividad y que hay cosas que se va perdiendo. Pero yo amaba ese mover, ese tiempo de búsqueda constante, genuina. Yo le digo al Espíritu Santo, yo necesito eso. Yo necesito eso. Y el Espíritu Santo me ha venido ministrando en diferentes tipos de áreas y me ha venido capacitando, diciéndome, profeta, te necesito en varias dimensiones. Esta mañana Dios me habló de varias dimensiones que en un momento te voy a hablar. Pero cuando Dios me bautizó en lengua, yo no fui el mismo nunca jamás. Dios no solamente me dio el don de hablarle lengua, sino de interpretación de la lengua. Wow. Cuando Dios me da la interpretación de la lengua, yo entiendo que la lengua, como dice la Biblia, es para Dios hablar y edificar a su pueblo y para edificarse uno mismo. Lo que pasa es que la gente no sabe que hay misterios que se abran a través de lengua que el enemigo no puede entender. Amén. Hay guerras que Dios no va a permitir que tú la hables verbalmente. Hay guerras que si no es lengua, realmente tú no te vas a poder conectar con lo que realmente Dios quiere que tú te conectes. Por eso hay guerra que solamente en lengua tú puedes vencerla. Y yo no sé cómo hay lugares, corrientes que verdaderamente no creen, niegan la existencia, incluso comienzan a cuestionar cuando una persona entra en ese fuego del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Pero hermanos, es muy real y como dice el profeta José de León, verdaderamente, yo creo como que yo no tengo una manera de conectarme diferente. O sea, yo cuando comienzo a orar y hablar con Él, que Él llega, comienzo a conectarme a través de esas lenguas y tú comienzas a ver visiones, tú comienzas a ver cosas que en lo natural, tú hablando con tu lenguaje normal, no te conectas igual. Mira, cuando hablamos del Pentecostés, hablamos de una serie te puedo decir de ungido, porque no te voy a decir más, que provocaron que sucediera. Por eso dice la Biblia que habían ¿cuántos? 500. ¿Y cuántos fueron llenos cuando descendió el Espíritu Santo? No fueron 120, porque ellos de una manera u otra sabían que había algo detrás de ser lleno. Dice que hablaron nuevas lenguas y lenguas repartidas como de fuego. O sea, había algo que en lo natural se transfería de lo sobrenatural. O sea, ellos de manera natural, ellos estaban recibiendo algo que no era normal. Dice que fueron llenos, recibieron la carga y la recarga que ellos necesitaban para ser enviados. Por eso no fueron enviados los 500, fueron enviados los 120. Porque los 120 fueron los que creyeron en eso. Aleluya. Dios, los que no creen se lo pierden. No se lo pierden. Literalmente se lo pierden. Wow. Profeta de León, vamos a hablar un poco acerca de eso mismo, de lo profético. Yo quiero que tú nos digas cuál fue la primera vez que tú escuchaste la voz de Dios, cómo tú supiste que no eran cosas tuyas y luego de eso entonces te voy a hacer una preguntita bien interesante. Mira, en una ocasión yo estaba pasando por una situación difícil
dentro de mi ministerio y yo pedí el pasaje para ir a la iglesia. Y fue traumante para mí porque en esos primeros años del evangelio yo dormí en el piso, no tenía donde dormir. Yo me acuerdo que en una ocasión botaron un colchón y yo me lo llevé a la 1 de la mañana, lo entré para mi casa y dormí en ese colchón que botaron en la basura. Porque yo estaba pasando un momento muy difícil, porque yo vengo de ser DJ a tenerlo todo, andar en vehículo, andar en prendado, andar con ropa cara, a pasar a ser ministrado, y cuando yo paso a ser ministrado, todo se me fue quitado. Y cuando todo se me fue quitado, yo entro en una escasez que yo no tenía ni el dinero para ir a la iglesia. Y yo tenía preguntas sin respuesta con Dios. Y yo le decía, Señor, pero si yo te sirvo, si yo solamente te pido que me ayudes, que me bendiga, porque yo no pedí a Dios para ser rico, le pedí a Dios simplemente para vivir. Y yo pedía el pasaje todos los días en la calle para yo ir a la iglesia. Salía 20 minutos antes de que se terminara el culto para pedir el pasaje porque no tenía para yo poder regresar para mi casa para atrás. Y en esa situación de mi vida, yo escuché la voz de Dios en una ocasión que me dijo, yo le dije al Espíritu Santo, yo no aguanto más, yo no voy más. ¿Te rendiste? Yo me rendí. Le dije, me rindo, yo voy a volver de nuevo para la calle, yo siento que me iba mejor, yo siento que todo estaba mejor. Y escuché la voz de Dios 30 minutos después. Y me dijo, ven acá. Voz audible, como que yo estaba hablando con alguien. Y me dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo te llamé y te di por profeta a las naciones y te dije que te iba a usar? ¿Dónde estabas tú cuando tú estabas en tal lugar y se tiran un tiro y no se te pegó y no se te pasó nada? ¿Dónde estabas tú cuando tú estabas entre la vida y la muerte, que tú me pediste a mí que te salvara? Y Dios comenzó a procesarme. Yo siento a Dios. Amén. Y yo le dije, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname porque verdaderamente no entendía. A la semana me llamaron del empleo que yo tenía 1 año pidiendo. Nah. A la semana me llamaron del empleo. No te digo trabajo, te digo empleo, porque eso cambió todo. No solamente me daba sustento, sino que cambié todo lo trate de mi casa. Compré juego de habitación, compré lavadora que no había, compré de todo. De todo cambió mi vida. Dios comenzó a hablarme de manera audible. Ya yo conocía la voz de Dios de manera sensible. Yo en 2 minutos orando, Dios me hablaba. Porque yo aprendí a escuchar a Dios, no hablar. Y yo hacía silencio en el momento que yo me inclinaba a Él. Silencio, y aprendí a escuchar la voz de Dios y Dios me daba instrucciones. Wow. Yo aprendí a hablar menos y a escuchar más. Tú sabes que esa parte, recientemente cuando yo oraba, hace unos cuantos días, yo escribí una frase que decía como que la parte como más importante o más interesante de la oración no es cuando tú emites el mensaje, porque ya Dios conoce lo que tú le vas a decir, sino la respuesta y las estrategias que Él te va a dar para poder direccionarte a la victoria. Literal, total. Acuérdate que nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Quien recibe las instrucciones somos nosotros los hijos. Amén. Quien da la instrucción, el Padre. Entonces, la gente le ha enseñado que nosotros somos los que tenemos que dar instrucciones a Dios. O creemos que somos Porque creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros entendemos que Él debe hacer. Entonces, cuando la gente entienda que Él es quien nos da instrucción y que nosotros somos los receptores, que nosotros somos lo que recibimos, entonces nosotros vamos a hacer lo que hizo Pablo y Bernabé, que se apartaron, ayunaron y adoraron. Y eso hizo que Dios lo apartara y lo enviara.
Él dice, apártenme a Pablo y a Barnabé, porque a través del ayuno y de la adoración hizo que Dios la alcanzara. Y le dijo, ahora apártenmelo y después envíenmelo. Aleluya. Dios trabaja con gente que adoren, con gente que ayunen, con gente que se aparte. Que Dios, cuando la gente, yo tengo un significado diferente de la adoración. Vamos a ver. La adoración para mí es reconocer quién es Él. Y cuando yo reconozco con quién es Él, yo estoy en la disponibilidad de hacer su voluntad. Wow. Si yo estoy en la disponibilidad de hacer su voluntad, entonces yo callo y Él habla. El que adora no el que canta. El que adora no el que canta, el que canta. El que canta es alaba, el que canta es otra cosa. O sea, por medio de cantar tú puedes adorar a Dios, puedes emitir una adoración. Pero tú honra a Dios con el tiempo. Tú honra a Dios con el espacio, con la disponibilidad, con el ayuno, con la búsqueda, con el deseo, con darle la primicia. Yo decía que cuando estaba en Panamá, que la bendición de Ana, que vino a través de una oración, terminó en promesa en Melfibosé. Porque si Ana no recibe su milagro en el altar, el profeta se contamina. Lo que pasa es que como Ana recibió el milagro en el altar, el profeta nunca se contamina. Wow. Porque un profeta, un milagro que se recibe en el altar no se contamina. Por eso el profeta no se contaminó y no ungió al que no era, sino al que era. Correcto. Porque el que él ungió era la persona que iba a traer de vuelta a la promesa. Aleluya. Entonces, lo que tú ganas en oración en el altar, termina en promesa, porque nosotros somos producto de promesas. Nosotros somos producto de milagros que recibimos antes de que nosotros fuimos creados, desde mucho antes. Nosotros, cada minuto que pasa, cada segundo es un milagro. Nosotros vivimos una vida de milagros. Por eso dice, yo soy de lo que digo que el milagro no es para el que cree, no es para el que lo necesita, sino para el que cree. Dios me hablaba que me hablaba de 3 dimensiones esta madrugada. Y me decía, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Primeramente, pedí. Segundamente, cuando habla de pedir, te está hablando de que nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Santiago 4:2. Pedí, no recibí, porque pedí mal, pedí conforme a tu deleite. Dios me decía, pedí, escuchar y ver. Si se humillare mi pueblo, en cual es invocado mi nombre, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segundo punto, si no nos humillamos, no lo vamos a poder escuchar. La palabra humillación te enlaza a tu poder escuchar a Dios de manera audible. Por eso, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, si nosotros nos humillamos conforme a lo que Él estableció, nosotros vamos a pedir conforme a lo que Él quiere, vamos a escucharlo y nosotros entonces después vamos a creer y vamos a ver. Porque Él le dijo a Marta, te he dicho a ti, Marta, que si querés, verás la gloria de Dios. Aleluya. Tú no verás cualquier cosa. Tú verás cosas que el que está alrededor no ha visto. Amén. Literal. Y esta mañana el Espíritu Santo me traía este versículo y yo quedé impactado con esto. Pero verdaderamente Dios ha sido más que bueno. Bello, bello. Tú sabes que cuando tú hablabas del proceso que tú tuviste que pasar de escasez y que estabas a punto de rendirte, pero ahí el Espíritu Santo hizo esa intervención. Yo sé que hay muchas personas quizás en esa misma situación, porque todos nos hemos visto en ese punto donde entendemos que ya no podemos y se nos olvida lo que Dios ha hecho anteriormente. Entonces yo quiero que tú le hables específicamente a esa persona que ha estado orando por un milagro, quizás para que su hijo vuelva a los caminos de Dios, para que el cáncer desaparezca de su cuerpo. A lo mejor no tiene empleo y está clamando porque no tiene cómo darle comida a sus hijos. Ya tiene los depósitos vencidos y están a punto de quitarle la casa. Y ellos dicen, hasta hoy yo llego, yo voy a soltar porque Dios no me ha respaldado. ¿Dónde está mi Dios? Y quizás los que están alrededor le están diciendo, ¿y dónde está tu Dios? Entonces, esa palabra de Dios que tú recibiste, yo quiero que tú le ministres a ellos. Mira, Dios me trajo una historia en la Biblia que todos conocemos, y es el pueblo de Israel que estaba en Egipto. El pueblo de Israel recibió una promesa, y esa promesa quizá no era para ellos, sino para una generación que hoy en día está viendo a través de cámara. Y yo tengo para decirte que en esos momentos donde yo me sentía que todo se me fue abajo, yo hice 3 negocios, construí 3 negocios y los 3 negocios los quebré.
Pensé que todo se me había ido abajo. Yo comía una sola vez al día. Pensé que ya Dios no estaba. Yo dije, ¿para qué estoy en este lugar? Me enfermo. Comencé en ese tiempo a beber pastillas para la presión. Todo se me fue abajo. Me sacaron de la casa. De una casa me sacaban de otra, de otra, de otra. Tuve que mudarme en un lugar escondido porque no tenía dónde vivir. Pero si algo yo tenía, era una palabra profética que decía atrás en mi lomo, Evangelista José. Y yo seguí orando, seguí clamando y seguí provocando de una manera sobrenatural. Y en una ocasión el Espíritu Santo de Dios me ministró a mi vida, como te decía ahorita, profeta. Y el Espíritu Santo comenzó a recordarme las cosas que Él había hecho y dónde yo estaba cuando Él la hizo. Que yo estaba haciendo y que de una manera u otra Dios trajo en contexto promesas que tenía para mí. Y déjame decirte que no importa lo que tú estés viviendo, esta leve tribulación momentánea va a producir en ti un eterno mayor peso de gloria. Hay bendiciones que comienzan a venir a favor de tu vida, de tu casa, de tu ministerio. Hay promesas que Dios hizo para este año que se va a cumplir antes de que se vaya diciembre. Hay bendiciones que ya comienzan a tomar rumbo. Hay oraciones que comienzan a llegar a la gracia del trono. Ya hay cambio de mentalidad. Hay nueva dimensión. El número 5 significa puertas abiertas, ventanas abiertas. Estás en el tiempo donde Dios va a abrir la puerta de los cielos. Y no solamente la va a abrir, sino que te va a entregar la llave que se le entregó a Pedro. Para que tú puedas abrir cosas que por mucho tiempo he estado provocando que pasen. Estoy hablando con una generación que no importa lo que estén pasando, sufriendo, los jóvenes, Dios mío, que están pasando por depresión, por situación. Declaro una palabra sobre esos jóvenes y declaro que en el nombre poderoso de Jesús los próximos días será evidente el favor de Dios y el poder de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, la pareja que están pasando por situaciones, que están en momentos de separación. En el nombre poderoso de Jesús declaramos una palabra de restauración. La gente que ha estado atada son libres. Hay gente que Dios comienza a edificarla, a transformarla. Dios comienza a hacer milagros tangibles. Hay cáncer que salen de la boca. Dios mío, hay gente enfermo que no saben por qué está enfermo, pero fueron producto, Dios mío, de pecados generacionales que salen de los cuerpos. Dios comienza a despertar gente que han estado dormidos 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Gente que ya dejaron de orar, gente que dejaron de buscar, gente que se cansaron. Dios dice, te voy a levantar, te voy a levantar, tengo propósito con tu casa. Hay una generación que necesita una palabra que está dentro de tu vientre, que tú necesitas activar. Estoy hablando con una generación que no se detiene, que no lo detiene la tormenta. Estoy hablando con una generación que aunque tú no te vean creciendo para arriba, está echando raíz, está creciendo para abajo, que no va a haber tormenta que te va a derribar, que no va a haber, Dios mío, no va a haber absolutamente nada que te vencerá, porque el que te llamó está contigo y no hay nadie que esté en tu contra. Y aunque tú no lo creas, Dios lo va a hacer. Yo soy de lo que digo que aunque ellos no lo crean, Dios lo va a hacer, porque el sí de Dios es sí. El sí de Dios es sí. Por eso cuando yo me encontré que todo se fue abajo, Dios me lo multiplicó al 100. La primera honra que llega a mi vida fueron $2,000. Y lo primero que yo le dije a Dios, yo no tengo dónde vivir, yo no tengo con qué pagar, pero este dinero que llegó yo sé que para bendecir a alguien. Por eso lo primero que yo hice, yo fui al Bravo y lo compré. Lenny me manda 2 cajas de Estados Unidos. Nosotros lo sembramos a niños necesitados. Y Dios lo primero que hace en mi vida es que me siembra un carro de $6,500. Tengo para decirte que en tres años Dios me cambió el vehículo 5 veces, me entregó 2 compañías, me entregó empleados y me entregó una generación de más de 100 jóvenes en la calle para Cristo. Y yo hoy en día estoy viajando países, tengo diferentes tipos de visas. Yo nunca pensé que Dios me iba a llevar donde me llevó. Y hoy en día yo le digo a Dios, yo no tengo con qué pagarte lo que tú has hecho por mí. Por eso el día que tú me saques de tu presencia, yo entiendo que yo no sirvo en esta vida. Y le dije al Señor, nunca me saques de tu presencia. Y desde ese momento hasta ahora, profeta, yo no vivo sin que Él esté conmigo. Dios me ha sembrado 5 vehículos, profeta. El primer vehículo me lo sembró con 7 hijos míos espirituales de Estados Unidos. Hay testimonios, profeta, que tengo, que no terminamos hoy. Pero lo que Dios ha venido haciendo, más de 100 jóvenes para Cristo en la calle. Nosotros salimos todos los meses a dar comida, 300 comidas a los necesitados en la calle.
y esas que han venido a los pies de Cristo. Nosotros en diciembre salimos varias veces a dar alimento a los necesitados. Nosotros tenemos ayuda a madres solteras, gente que no tienen trabajo. Nosotros, a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho, nosotros no tenemos palabras que identifiquen. Wow. Es como que tú venís de Lodeval al palacio. Dios me dice, por eso te hablo tanto de Lodeval. Por eso te hablo tanto de Lodeval. Ese va a ser el título. Ese va a ser el título, de Lodeval al palacio. Porque aunque tú no tengas, o escucha bien, aunque tú no tengas descendencia, tiene legado. Y Dios me dice, tal vez tú no tienes descendencia, tal vez tú no tienes familia, padre, madre, pero va a dejar un legado. Y yo creo fielmente que Dios saca gente de atrás y lo pone adelante. Y aunque tú no tengas descendencia, vas a dejar un legado. Por eso en 24 horas Dios saca a David de atrás, lo une, lo pone adelante y lo exhibe. Por eso Estel, estando perdida en el templo, antes de 24 horas la hace reina. Es el próximo libro que tengo, promovido en 24 horas. Sale los próximos meses. ¡Qué primicia! Dios viene hablando fuertemente a través de ese libro y Dios me viene ministrando fuertemente. Y verdaderamente lo que Dios ha hecho, los próximos días, los últimos años son algo de mucha bendición, profeta. Amén. Se llena mi corazón de tanta presencia del Señor en este lugar y de todo lo que Dios ha hecho en tu vida y a través de ti, ese ministerio hermoso. Mencionaste a Yorlenis. Yo amo a Yorlenis de una manera muy especial. Yorlenis ha sido un sustento para nuestro ministerio. Ha sido una persona clave desde la hora cero. Fue una de las primeras mujeres que me dio una palabra profética. Y me dijo, yo sé que Dios te llamó para cosas grandes. Y que donde está no es el lugar que te pertenece. Dios tiene cosas mayores. Yorlenis me declaró una palabra en el 2020, 2021. Fue una palabra profética que Dios me entregaba a las naciones. Y que Dios me iba a llevar a diferentes lugares. Y yo realmente no entendía. Yo lo que sí sabía, que algo estaba pasando en mi vida. Y fue una mujer que creyó en el ministerio, en lo que Dios ha estado haciendo. Y de verdad ha sido de mucha bendición, no tan solo para mi vida, sino para mi familia y para el ministerio que nosotros estamos impartiendo en la calle. Para todos nosotros. Para todos nosotros. Testificar que sí. Y la vamos a tener prontamente también para aquí. Va a ser una honra también. Amén. Así que, mira, Dios es un Dios de milagros. Y yo quiero que tú nos hables, así como el Señor te dio esa palabra a través de Yorlenis que te iba a abrir las naciones y todo eso. Tú me hablabas ahorita acerca de una cruzada de milagros. Yo quiero que tú hables de eso. Sí, en el 2021 a mí me tocó tener una cruzada. En esa fecha nosotros tuvimos una cruzada por diferentes lugares y hubieron muchísimos milagros, paralíticos se levantaron, gente enferma botaron cáncer por la boca, gente endemoniados fueron libres, satanitas fueron libres, gente que vivía en una vida de hechicería, brujería, ataduras fueron libres. Dios hizo milagros sobrenaturales, verdaderamente sucedían cosas que nosotros ni pensábamos que íbamos a suceder. Nosotros orábamos por los enfermos y la gente se levantaba de la silla de ruedas, caminaba. La gente comenzaba a botar cosas por la boca, tenían cáncer, ataduras. Eso fue algo increíble, verdaderamente lo que Dios hizo fue algo impactante. Me acuerdo que en ese tiempo el Espíritu Santo trató conmigo de una manera sobrenatural y me dijo, este es el inicio de donde yo te voy a llevar. Verdaderamente fue poderosísimo esa cruzada poderosa. Yo creo que Dios estaba preparando y preservando esta generación para que vean más. Yo creo que hay una generación que todavía tiene que despertar, que va a haber más. En estos últimos viajes que yo estuve por Panamá, estuve por Colombia, nosotros pudimos experimentar milagros tangibles. Habían diagnósticos que teníamos en la mano de una joven que no podía agarrar ni siquiera un celular, no podía bañarse, no podía quitarse un poloché. Y esta joven recibió un milagro impactante. Inmediatamente esta joven, antes de 24 horas, cargaba un celular, se ponía su blusa, su ropa, cargaba una pesa, nos mandó un video, nos mandaba de todo fotos.
roto. Lo que Dios hizo fue algo tremendo. Una mujer que le iban a hacer una operación en el corazón y tenía diagnóstico que ya tenía que viajar. Y esta mujer recibió un milagro palpable, tangible. Esta mujer fue llena del Espíritu Santo de Dios, se paró y esta mujer fue sana. Estoy hablando de gente que llegaron con cáncer, gente que tenían cáncer en la próstata y esa gente oramos y el cáncer desaparecía. Gente que tenían cáncer en el estómago, gente que estaban siendo sanos y libres de manera automática. Los testimonios ahí, la gente hablando, Dios me sanó, yo sentí algo que entró a mi cuerpo, sentí que algo que no fue normal, Dios lo hizo, algo sobrenatural. Verdaderamente Dios se movió de milagro de manera increíble. Wow. Lo más hermoso de todo esto es que lo que Dios hizo con José no fue para él quedarse él, o sea, como para engordar a él, ponerse él, no, sino para impartir y multiplicar. Y tú hablabas ahorita de los niños, de que había algo que ustedes hacían con los niños. Mira, wow, verdaderamente es un ministerio que en verdad me impactó muchísimo porque específicamente esos niños que yo le daba escuela bíblica cuando tenían 4 y 5 años son la gran cantidad de jóvenes que yo he alcanzado para Cristo en este tiempo. Mira, es un testimonio que yo creo que la primicia, no todo el mundo lo sabe, y es que Dios me dio la oportunidad cuando yo acepto a Cristo de yo hacer una escuela bíblica. Yo buscaba silla y la daba en mi casa. Yo me acuerdo que yo buscaba vaso empretado en las casas para hacerle jugo de tan. Y le compraba bizcochito de 5. No tenía, pero yo lo cogía fiado, lo buscaba y le celebraba cumpleaños a todos con bizcochito de 5 pesos en ese tiempo, que eran lo esponjoso. Y yo le hacía eso a ellos. Y hoy en día ellos son los jóvenes que hoy tienen 20, 18, 17 años que están conmigo en la calle. O sea, la palabra se sembró y fue algo muy impactante para mí porque yo daba escuela bíblica y se le daba sus útiles escolares. Yo me lo llevaba para la iglesia, me lo llevaba para la escuela de BDB, me lo llevaba para todos los lados. Mira, de verdad fue muy emotivo porque eso como que nació, se quedó, verdaderamente eso me conmovió muchísimo porque en el momento que yo, por motivo del trabajo, de que ya comencé a trabajar, oye, hay cosas que fueron cambiando y realmente eso me quebrantó muchísimo porque en una ocasión yo dejé de hacerlo. Y yo le dije a Dios, siento que se me fue la vida. Dame la oportunidad nuevamente de yo poderlo hacer. Y fue producto de que el mismo empleo que yo pensé que venía de parte de Dios, que Dios me había dado, fue el mismo empleo que me despegó de la cosa de Dios. Para entrar en materia, después que yo recibí ese empleo, después de yo ir 5 veces a la iglesia a la semana, iba 3 veces. Después de 3 veces, iba 2 veces. Después de 2 veces, iba 1 vez. Y cuando me vine a dar cuenta, tenía 6 meses que no iba a la iglesia. En una ocasión, un sábado, en la iglesia, yo le dije a Dios, el Espíritu Santo me toma después de 6 meses sin ir a la iglesia, sin darme cuenta. Si hay algo que impide que tu presencia permanezca en mí, quítamelo. Ahí entró el siguiente proceso. Fue un sábado y el martes me cancelaron, porque no sé todavía. Wow. En ese proceso Dios me capacitó y ahí me dijo, ¿tú te acuerdas aquella vez? Y yo te dije, te di el empleo. Y yo te dije que habían cosas que tenía que madurar. O sea, Dios me trabajó tanto en mí que después de ese empleo Dios me conectó con gente específica para que hoy en día yo pueda formar mi compañía y yo pueda tener mi propia empresa. Me levanto a las 9 de la mañana, oro, ayuno, hago ejercicio, tengo mi tiempo con Dios. Y Dios, de una manera u otra, trabajó mi tiempo, que es su tiempo, para que de una manera u otra yo no me desconectara. Dios conocía todo, tanto de mí, que Dios conoce todo de ti. O sea, lo que yo te estoy diciendo, que si hay cosas que Dios permitió, no es para muerte, es para el glorificarse. Si hay cosas que Dios te quitó, deja que el olor se vaya. No deja que el olor te metan para la tierra de maldición. Si Dios permitió que los lolos se vayan, sigue tu camino porque hay una descendencia que tiene que ver la promesa que Dios te dio a ti. Por eso yo soy de lo que digo, que cuando Dios permite algo en mi vida, no es para muerte, es porque ya hay algo que viene. Cuando está lo más oscuro posible, es que se prepara para aclarecer.
Por eso cuando la mata se están tirando todas las hojas, se preparan para dar la verdadera hoja, las flores. Todo se pone bonito. Cuando tú ves la mata que tú ves, tú dices, pero ya se acabó todo, el otoño se llevó todo. Se prepara para la siguiente temporada, que es la temporada más linda de los árboles. Amén. O sea que de una manera u otra Dios se mueve por señales. Hay señales que identifican lo próximo que Dios trae para tu vida. Así que si hay algo que está pasando que tú no entiendes, prepárate porque los próximos días lo vas a entender. Y luego vas a testificar. Y luego vas a testificar. Yo soy de los que digo que si el desierto no te mató, te era tu testimonio. Aleluya. Si todavía tú estás vivo, tranquilo, será tu testimonio. Hay esperanza. Hay esperanza. Wow, qué bello es el Señor. Tú me hablabas de jóvenes ahorita. De hecho, aquí tenemos también un acompañante especial ahí. Uno de los jóvenes, sí. Mira, verdaderamente en el 2023, yo mientras oraba, yo le decía, Señor, yo no me conformo con simplemente ser evangelista o simplemente impartir la palabra o predicar. Yo necesito algo más. Yo necesito ir a la calle porque yo necesito buscar una generación que se está perdiendo. Yo necesito que tú me des la oportunidad nuevamente de hacer algo que nadie está haciendo. Yo necesito poder acceder a cosas que terrenalmente yo sé que no lo voy a poder hacer, pero espiritualmente tú me vas a fortalecer. Y Dios nos dio esta visión a un compañero mío, se llama Rigal de los Santos, profeta que Dios lo usa tremendo. Y nosotros mientras orábamos, Dios nos lleva a una emisora. Nosotros comenzamos en la emisora y duramos 3 meses nada más porque nosotros entendíamos que había algo más que eso. Y de una manera u otra, a través de unos jóvenes, un joven que llegó a la iglesia endemoniado. Este joven llegó a la iglesia endemoniado, no sé si había un pacto o algo que le habían echado. Cuando llega a la iglesia endemoniado, nosotros nos hacemos cargo. Rigal y yo nos hacemos cargo de este joven endemoniado. Que la mayoría de los que casos, la gran mayoría de casos lo espaden. Incluso él fue endemoniado, cayó y lo soltaron. Nosotros comenzamos a orar por él. Que es la obra de Jesús. Que era la obra de Jesús. Cuando comenzamos a orar, Dios comenzó a hacer el milagro en él y fue libre. Esa noche el espíritu que estaba dentro de él decía, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo soy Satanás, soy Belcebú. Wow. Y yo voy por cada uno de la gente que están aquí. Y nosotros orando, Dios le dio una orden y le dijo, cállate, sal, enmudece. El muchacho fue libre y hoy en día es uno de los líderes que viaja con nosotros todo Centroamérica. De una manera tal que a través de la liberación de él nosotros llegamos a un lado que se llama La Peluquería, que es donde nosotros damos los eventos los jueves. Y en ese lugar, el primer día fueron 35, 40 jóvenes. El segundo día fueron 80 jóvenes. El tercer día fueron más de 100 jóvenes. Gente del Capotillo, Gualey, gente de Villajuana, gente de La Ciénega, de San Carlos, de Villaconsuelo, de Cristo Rey. Fueron gente de todos los barrios, porque el chamaquito tenía mucho arrastre. El muchacho tenía mucho arrastre. Conocía mucho porque no salía de la 42. Vivía una vida rápida, una vida de ya tú sabes, y él trajo todos esos muchachos. Y Dios nos dio la oportunidad de que el 50% de los muchachos que trajo se quedaran con nosotros. Hoy en día nosotros tenemos un liderazgo de 20 personas que trabajan con nosotros en la cabeza del ministerio en la calle. Y esas 20 personas Dios no solamente lo ha trabajado a ellos, sino también a su familia. Ellos han venido con su pareja, el que nosotros hemos tenido varias bodas dentro del ministerio, en la calle. Hemos casado, sí, nosotros hemos casado varios jóvenes que llegaron con su novia y hoy en día nosotros le hemos hecho boda, los mandamos a risores, hacemos eventos. Lo que Dios ha hecho es algo maravilloso. Tratamos con la familia, tratamos de manera personal con ellos, con su espiritualidad, trabajamos con su forma de crecimiento, con su madurez, trabajamos de manera personal con lo que es la enseñanza, lo que es una doctrina bíblica sana, que está alineado a la palabra, a las escrituras, nada que tenga que ver con lo que yo creo, sino con lo que Dios habla a través de la palabra. Y verdaderamente hemos tenido un crecimiento que ya tenemos 2 lugares donde damos culto, lunes y jueves. Empezamos un lugar y damos jueves. De manera tal que nosotros en el año tenemos 2 campañas a calle abierta,
tenemos la seguridad a nuestra disposición, la junta de vecinos, la AME, la policía, los municipales, todo. Dios A es nuestro favor. hermoso. Dios es hermoso. Y eso me lleva a pensar que, amigo, hermano, cuidado si el drogadicto o el que está por ahí haciendo cosas que quizás en este momento no son correctas y que es rechazado, cuidado si ahí está el próximo profeta, el próximo pastor, el próximo apóstol. Entonces no es rechazar, sino buscar, como dice Jesús, lo que se había perdido, porque cuando tú estás así, todo el mundo quiere estar cerca. Pero vamos a darle para atrás la cinta cuando tú estabas, que no tenías nada y todo eso. O sea que el Señor nos llama esta mañana a poner la mirada en lo que Él la pone, que es en el corazón realmente. Mira, esta pregunta eso no estaba, pero el Señor la pone y te la voy a hacer. Si hoy fuese como un mensaje que tú fueras a dar y fuera el último mensaje, ¿qué tú dirías? ¿Qué tú hablarías? ¿Qué tú predicarías? Mira, en Dios viene tratando conmigo con una generación que tiene que despertar. Y yo sé que Dios me iba a dejar un legado porque yo sé que de una manera u otra yo le dije al Señor, yo quiero ser seguidor de Cristo y que la gente no me vea a mí, sino que te vea a ti. Por eso yo no hago nada sin que Él lo permita, porque todo lo pongo en manos de Dios. O sea, mis oraciones son diferentes a cualquier oración normal, porque yo trato de orar conforme a lo que Él quiere hacer, no conforme a lo que yo quiero que Él haga. Entonces, ¿qué yo le diría a una generación? Busca a Cristo, que Él sea tu prioridad. Hay una clave que yo te la recomiendo. Desde que te levantes, no coge el celular. Bueno. Dale la oportunidad a que Cristo entre en tu mente y dile gracias por este nuevo día. Te aseguro que tu día serán tanto de bendición que tú vas a poder bendecir a otros. Yo tengo una frase que yo lo hago en mi negocio. Y es que cuando yo oro, yo le digo, Padre, como tú eres el dueño de este negocio, yo soy el administrador. Como yo soy el administrador, yo trabajo para ti. Y como tú eres el dueño de esto, yo soy tu empleado. Entonces, yo no me pago, tú pagas. Yo no traigo los clientes, tú los traes. Porque tú eres el dueño, yo trabajo para ti. Y como yo trabajo para ti, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. De una manera u otra, que yo le digo a esta generación, ¿qué le dices? Que Él sea dueño de todo en tu vida. De todo. Que Él sea lo primero, que Él sea lo segundo, que Él sea todo. Dios no es grande, Dios lo es todo. Porque cuando tú dices que Dios es grande, tiene un límite. Pero cuando tú dices que Él es todo, entonces le da la oportunidad a que Él lo cubra todo. Amén. Gloria a Dios.